Buenas tardes, les saluda Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Gracias, profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos mixtos. A inicios de la semana, los índices subieron mientras los inversores anticipaban un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, con más detalles esperados en el discurso de Jerome Powell. A mitad de semana, los rendimientos fueron mixtos, destacando que el BLS revisaría a la baja en 818,000 el número de trabajadores en nómina, lo que generó preocupación por un debilitamiento del mercado laboral. Al finalizar la semana, los índices registraron resultados positivos tras el simposio de Jackson Hole, donde Powell indicó que en septiembre se ajustaría la política monetaria. En Asia se presentaron rendimientos mixtos. A inicios de la semana, los mercados asiáticos tuvieron rendimientos positivos, mientras los inversores evaluaban las perspectivas económicas en China y aguardaban la decisión del Banco Popular de China. A mitad de semana, los resultados fueron mixtos, ya que el banco mantuvo las tasas de interés inalteradas, como se esperaba, y los datos mostraron una caída en los préstamos bancarios, el nivel más bajo en casi 15 años. Al final de la semana, los índices asiáticos continuaron mixtos, a la espera de datos claves y la conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell. A nivel europeo se registraron rendimientos mixtos. A inicios de la semana, los índices europeos continuaron su recuperación tras la caída de principios de mes, impulsados por expectativas de crédito más barato que beneficiaría a las empresas. A mitad de semana, los rendimientos fueron mixtos mientras los inversores analizaban las perspectivas económicas, con el sector minero liderando las ganancias, destacando Rio Tinto, Fresnillo, Glencore y Anglo American con subidas superiores al 1%. Al cierre de la semana, el PMI de la eurozona superó las expectativas, alcanzando 51.2 puntos en agosto, lo que impulsó los índices europeos en una tendencia positiva. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con rendimientos mixtos. Con un tipo de cambio de 3.7411 soles por dólar, entre las noticias más importantes de la semana tenemos que, según el ministro de Economía y Finanzas de Perú, se espera un crecimiento significativo en julio y un PBI entre 3.7% y 4% para 2024. Asimismo, destacó la transición a energías renovables, la demanda de cobre, el puerto de Chancay y el mercado chino como factores clave. También prevé que el déficit fiscal se reduciría al 2.7%-2.8% para fin de año, cumpliendo con la meta fiscal del gobierno. Por otro lado, según el BCR, aunque se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a reducir su tasa en septiembre, esto no ha impactado significativamente al mercado local. Destacó la estabilidad del sol peruano y la baja inflación. A pesar de la mejora macroeconómica, el déficit fiscal del 4% sigue siendo una preocupación, resaltando la necesidad de reformas para superar el 3% de crecimiento. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Panoro Minerals, con un resultado positivo de 15.79%, acompañado por Alta Copper con un aumento de 8.11%, y por último, Minsur con una evolución de 4.44%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Minas Buenaventura, con una caída de 7.59%, seguido de las acciones de Empresa Siderúrgica Perú con una disminución de 3.33%. Y por último, Enjay Energía Perú con una variación negativa de 3.30%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 1.40%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7411 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.35%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se apreció en 1.13%, el peso colombiano se apreció en 1.21% y el peso mexicano se estaría apreciando en 2.14%. Por otro lado, el euro presenta una apreciación de 0.73%. Y finalmente, el yen japonés estaría apreciándose en 1.08%. Gracias, Leonardo. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 74.50 y 78.61 dólares. Así, de manera intraday, varió más 2.04% y más 1.80%,
mientras que en lo que va del año, más 3.98% y más 2.04% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en $9.130.50 la tonelada, mostrando una depreciación de 1.40%. Además, en lo que va del año, viene mostrando un resultado positivo de 6.68%. En el caso del oro, se encuentra en $2.514.98 la onza, con una apreciación en su valor de 1.22%, y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de 21.91%. En el caso de la plata, viene cotizando en $29.76 la onza, lo que representa una apreciación de 2.68%, mientras que en lo que va del año se observa un resultado positivo de 25.07%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores de Lima está mostrando una variación desfavorable de 0.86%. Asimismo, el índice del continente asiático Shanghai Composite mostró una depreciación de 1.36%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una pérdida de 0.09%. Y por último, el índice paneuropeo Stoxx 600 está presentando una apreciación de 1.75%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.